Pues el día de hoy nos encontramos en una casa en la que anteriormente se realizaron algunos exorcismos. Se cuenta que tiene aproximadamente como unos 30 años abandonada, entonces pues todavía nos queda un camino muy largo para poder llegar a la casa. Tenemos que pasar por monte y por algunas, pues bastante hierba, así que acompáñenme en el recorrido. Y en esta exploración nos acompañan Luis, Jason y Dylan, que nos van a estar acompañando para poder llegar a la casa que está un poquito más por acá por arriba. Y bueno, vamos a estar grabando también para sus canales para que vayan también a apoyar el video y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, ¿le damos o qué? Vamos. Hay que pasar por bastante hierba, por un camino que está medio complicado para poder llegar a la casa que se encuentra un poco más arriba. Ahorita vamos caminando todos para llegar a este lugar que está muy interesante, que ya les iré contando un poquito más adelante la historia del lugar. Así que pues vamos a seguir caminando a ver en cuánto tiempo llegamos. Cuenta la leyenda que hace aproximadamente más de 30 años, que esta casa fue completamente abandonada, ya que perteneció a un sacerdote el cual realizaba distintos exorcismos dentro de este lugar, y el día de hoy tú me vas a acompañar a investigarla. Voy a sacar el estabilizador. Sí. Algunas personas cuentan que anteriormente la habitaba un sacerdote el cual realizaba distintos exorcismos dentro del lugar, y aquí justamente enfrente se encuentra la casa. Lo primero que nos encontramos en la casa es como una especie de taller, o también podría ser como una especie de cochera, pero allá adentro hay algunas cosas como algunos frascos antiguos que eran como químicos así medio raros. Acompañen para ver. Y aquí hay algunas botellas, las cuales pues al momento de estarle leyendo dice como que si fuera alguna especie de químico. Hay también algunas veladoras y algunas cosas extrañas que sería como que una especie de taller, o una especie de, a lo mejor un taller donde la persona, el sacerdote que vivía aquí tenía como pues sus herramientas y realizaba algunas cosas. El anterior dueño de esta casa, el cual como te contaba era un sacerdote, no murió de ninguna extraña enfermedad, sino que simplemente murió de viejo, muriendo y pasando sus últimos días, justamente dentro de esta casa. No se ha intentado habitar, ya que la gente afirma que existe una extraña presencia, que atormenta a todo aquel que entra dentro de esta casa, y es por eso que acudimos a documentar y a ver si registrábamos algún tipo de actividad paranormal. Aquí en la primera habitación de la casa pues encontramos únicamente unos cuadros, ¿verdad? Sí, nada más es lo único que resalta de la habitación, que hay 2 cuadros por acá. Vamos a ver primero, yo creo que este cuadro de aquí Es como de un mapa del estado de Nuevo León. parece como un mapa. Está al revés. ¿Y el otro qué será? Un cuadro de unas flores. Es únicamente lo que hay en la habitación. De ahí por allá aquí hay 2 puertas, ahorita las vamos a abrir, pero es lo único que hay, solamente 2 cuadros, que sería como que yo creo que la habitación principal, ¿verdad? Una de las habitaciones principales. Pues vamos a abrir las 2 puertas. Únicamente por curiosidad, porque sí se vean como que así, pero esto es nada más como un closet. Y por acá un baño, ¿verdad? Parece como un baño. Parece, pero no tiene ningún lugar para ir al baño. Quizá una especie de bodega. Les voy a relatar un poquito la historia de lo que sucedió exactamente en este lugar. Y es que se cuenta que anteriormente era habitada por un sacerdote, y las personas cercanas de un pueblo que está aquí por aquí muy cerca traían a los pacientes que estaban endemoniados, y el padre se encargaba en justamente esta habitación de aquí pues sacar a aquellos demonios. Entonces vamos a ingresar a la habitación. Esta es la habitación en la cual se cuenta que hay como más actividad paranormal. Ya dimos algunas vueltas de reconocimiento justamente en el lugar y nos topamos con que hay algunos símbolos satánicos dibujados en el suelo. Vamos a entrar a la habitación que más actividad paranormal tiene, que es en donde se realizaban los exorcismos, así que ven, acompáñenme. Aquí justamente en el suelo hay 3 símbolos satánicos, los cuales están como en una línea recta, todos apilados. Y aquí lo interesante del lugar es que esta es la habitación en donde se realizaban los exorcismos. Justamente en esta cama que está aquí es en donde se encontraban cada uno de los pacientes. Aquí tenemos pues 3 símbolos, de los cuales pues yo quiero creer que son satánicos. Aquí tenemos una cruz, y miren, justamente en medio de lo que es el segundo símbolo nos encontramos con esto, que es como, pareciera ser como la cabeza de un dragón, y justamente aquí en la cama nos encontramos con una cruz. ¿Qué pasó?
¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Es que había un vaso ahí, güey, se cayó. Yo estaba grabando adentro y luego de repente escuché. ¿Te acuerdas el vaso que dijimos que tenía garrapatas? Disque. Ese fue creo que se cayó porque ya no está. Estábamos grabando el intro. Salió volando la madre. ¿Pero para dónde cayó? ¿Dónde está? Pues aquí están los vidrios, pues es que cayó al lado. Aquí cayó. Aquí cayó. Algo bastante interesante del lugar en el cual se realizaban los exorcismos, que es justamente esta habitación, es que todavía sigue la cama justamente en este lugar, en una de las esquinas. En esta cama anteriormente, si te pones a pensar y si te pones a usar la imaginación, justamente aquí es donde estaban los pacientes que eran exorcizados. Entonces está bastante extraño que todavía siga únicamente la cama, porque podría haber sillones, podría haber otro tipo de cosas, pero únicamente pues está la cama. Es lo único que quedó en la habitación, como pueden ver, y algo que está colgando justamente aquí en medio, que no sabemos qué es, pero miren, la habitación está completamente vacía y lo único que hay es la cama por esta esquina. Aquí está la cocina y como pueden ver también está muy intacta. De hecho todavía siguen algunos cuadros que están colgados en la pared, aquí algunos productos que eran utilizados pues cuando fue abandonada la casa, que fue como más o menos en 1980 más o menos. Tengan en cuenta que era un sacerdote el que habitaba esta casa. Entonces por aquí todavía siguen algunos cuadros. Me asombra que no haya como muchas imágenes religiosas, ¿verdad? Sí, únicamente la Virgen del principio, pero más imágenes religiosas no hay. Por aquí está la alacena y hay todavía pues más productos por aquí que fueron utilizados por esta persona, que prácticamente como que todo se quedó tal cual. Así es como si el tiempo no hubiera corrido. Exactamente. Ahorita me encuentro justamente detrás de lo que es la casa y quiero pues platicarles algo bastante interesante. Y es que después de que el sacerdote pues obviamente envejeciera, el lugar quedó completamente abandonado, ya que él murió justamente dentro del lugar. Y sí se siente la vibra muy pesada, se siente algo muy extraño, ¿verdad? Se siente como una vibra muy pesada al momento de ingresar y obviamente pues era utilizado para hacer exorcismos. Ya recorrimos toda la casa, está muy interesante, pero ahorita le vamos a ir mostrando pues más detalles interesantes también que vamos encontrando y vamos a seguir explorando el lugar. Vamos a hacer justamente una sesión de Spirit Box aquí justamente pues enfrente de la cama. Le voy a dar aquí a iniciar. Hola. ¿Estás aquí? Digo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Eres bueno o eres malo? Nada. ¿Nos quieres hacer daño? ¿Qué significa eso? Es que por ratito se queda como que no escucha nada. Lárgate de aquí, se escuchó. Sí. ¿Quieres que nos vayamos? Es como fuera de mi hogar. Lárgate. Entonces, Lárgate de aquí, ¿sí escuchaste? sí, otra vez. Sal de mi casa. ¿Nos estás observando? ¿Nos estás viendo ahora mismo? No. Sí, que no va. Siente nuestra presencia. ¿En qué habitación te encuentras? Sí. ¿Estás aquí en esta habitación? Abajo. Es como que se descontrola de repente, ¿verdad? Sí. Empecé a sentir malas vibras. ¿Tú sí? Se empezó a sentir como diferente el ambiente. ¿Porque alguien nos está viendo más? Sí. Pues esto sería prácticamente toda la investigación. Al final tuvimos que retirarnos porque llegó una persona a la cual aparentemente se encargaba como de cuidar el sitio. Finalmente pudimos grabar todo lo que queríamos y pudimos grabar cada uno de los rincones y de las habitaciones de esta casa. Te invito a dejar tu like, a dejar un comentario para seguir apoyando este canal. A ver si logramos llegar a la meta de 100,000 seguidores y yo les voy a estar trayendo más investigaciones. Y pues bueno, eso sería todo. Nos vemos en la próxima.